La historia de Sodoma y Gomorra, tal como se nos ha contado durante milenios, es un relato de juicio divino, de pecado insondable y de una destrucción tan total que su nombre se ha convertido en sinónimo de perdición. El azufre y el fuego que cayeron del cielo arrasaron con ciudades enteras, dejando tras de sí un paisaje de desolación y una advertencia eterna. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En la narrativa bíblica que llega hasta nosotros, hay un silencio ensordecedor sobre un aspecto crucial y perturbador de esta catástrofe. ¿Qué pasó con los niños de Sodoma? La Biblia, en su concisa y a menudo implacable descripción, omite cualquier mención explícita de su destino, un vacío que ha inquietado a teólogos, académicos y creyentes durante siglos. Este silencio no es accidental, es una verdad velada, una omisión que, al ser examinada, revela profundas tensiones teológicas y una incomodidad ancestral, con las implicaciones de un juicio tan absoluto. La verdad que la Biblia ocultó por siglos no es un pasaje secreto arrancado de sus páginas, sino la consecuencia lógica, la inevitable sombra que se proyecta sobre el narrativa principal, una pregunta tan incómoda que la mente humana ha preferido no formular en voz alta. Es un misterio que no se resuelve con excavaciones arqueológicas, sino con una relectura de lo no dicho, de lo implícito, y una confrontación con la brutalidad de la justicia divina. La historia de Sodoma y Gomorra se narra principalmente en Génesis 18 y 19. Dos ángeles, o el Señor mismo y dos ángeles, según la interpretación, visitan a Abraham y le anuncian la inminente destrucción de Sodoma debido al clamor de su pecado, que era muy grande. Génesis 18:20. Abraham intercede valientemente, negociando con Dios para salvar la ciudad si se encontraran justos en ella, descendiendo desde 50 hasta 10. La incapacidad de encontrar ni siquiera 10 justos sella el destino de la ciudad. Cuando los ángeles llegan a Sodoma, son recibidos por Lot, el sobrino de Abraham, quien les ofrece hospitalidad. Pero los hombres de la ciudad, desde el joven hasta el viejo, Génesis 19:4, rodean la casa, exigiendo que los forasteros les sean entregados para conocerlos, una expresión eufemística para tener relaciones sexuales. Este acto de depravación colectiva, de violencia sexual y falta total de hospitalidad hacia los extranjeros, se presenta como la gota que derrama el vaso. Los ángeles, ante la inminencia de la destrucción, sacan a Lot, a su esposa y a sus dos hijas de la ciudad, advirtiéndoles que no miren hacia atrás. El veredicto final es escalofriante. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Génesis 19, 24, 25. La destrucción es total. Todos los moradores, incluye a cada habitante, sin excepción explícita. Este es el punto de partida del silencio. El silencio bíblico sobre los niños de Sodoma no es una simple omisión de detalles irrelevantes. Es un vacío que clama por atención, un punto ciego que ha sido evitado por las teologías tradicionales precisamente por su incomodidad. Si la destrucción fue total, ¿qué implicaciones tiene para la justicia divina que el castigo se extendiera a los inocentes, a aquellos que no tenían capacidad de discernir el bien del mal, de cometer los pecados que justificaron la aniquilación? Las interpretaciones que han intentado llenar este vacío a menudo recurren a soluciones que buscan preservar la impecabilidad de la justicia divina, incluso a expensas de la lógica o la empatía. La lectura más directa y la que la mayoría de los estudiosos reconocen es que todos los moradores significa precisamente eso, todos. Esto incluye a los niños, a los infantes, a los ancianos, a los enfermos. No se hace distinción. El castigo fue generalizado, no selectivo. Esta es la verdad incómoda que la Biblia no oculta al negarla, sino al presentarla sin adornos ni explicaciones redentoras sobre el destino de los más vulnerables. La omisión de la mención específica de los niños no es para negar su existencia o su muerte, sino para mantener el enfoque en la magnitud del pecado de la ciudad y la severidad del juicio. Una interpretación teológica que surge es la de la contaminación o corrupción total de la sociedad. Argumenta que la maldad de Sodoma había alcanzado un punto de no retorno.
donde incluso los niños crecerían inevitablemente en un ambiente de depravación tan profundo que su inocencia era efímera o ya estaba comprometida. Esta visión, sin embargo, plantea serias preguntas sobre la responsabilidad individual y la justicia inherente. ¿Puede un Dios justo castigar a quienes no han tenido la oportunidad de pecar conscientemente? La idea de una maldad inherente a la sangre o al entorno que condena incluso al no nacido es una carga teológica pesada. Otra línea de pensamiento, aún más difícil de asimilar, sugiere que la muerte temprana de estos niños fue, en realidad, un acto de misericordia divina. Al ser eliminados antes de alcanzar la edad de la responsabilidad moral y antes de ser corrompidos por la iniquidad de Sodoma, se les garantizó un lugar en la presencia de Dios. Esta idea se basa en la teología de la edad de la rendición de cuentas, o edad de la inocencia, que postula que los niños que mueren antes de comprender el pecado y la redención son automáticamente salvos. Sin embargo, la Biblia no articula explícitamente este concepto en el contexto de Sodoma, dejando la interpretación al teólogo. Es una forma de reconciliar el juicio con la misericordia, pero una que requiere una lectura más allá del texto literal. Algunos podrían argumentar que el lenguaje de la destrucción total es una hipérbole bíblica, un recurso literario para enfatizar la severidad del juicio, y que quizás algunos niños, o incluso otras personas, lograron escapar de formas no registradas. Sin embargo, la narrativa de Génesis 19 es categórica y no da indicios de supervivientes fuera de Lot y sus hijas. La función principal del relato es didáctica, mostrar las consecuencias del pecado y la justicia divina, y esta función se vería mermada si hubiera excepciones silenciosas. Dale like, suscríbete y comparte. Para comprender el silencio bíblico, es esencial situar el relato en su contexto histórico y cultural del antiguo Cercano Oriente. Las destrucciones de ciudades en la antigüedad eran eventos brutales. Cuando una ciudad era conquistada o castigada, la aniquilación de la población, incluidos mujeres y niños, no era inusual. Se hacía para eliminar la amenaza futura, borrar la memoria del enemigo y como una demostración de poder absoluto. Los asirios, por ejemplo, eran conocidos por sus prácticas de terror que incluían el exterminio total. En este contexto, la descripción de la destrucción de Sodoma como total y sin distinción no habría sido impactante o inusual para el lector antiguo. No habría sido necesario detenerse a especificar el destino de los niños, porque ya estaba implícito en la naturaleza de un castigo de esa magnitud. El silencio no es necesariamente un ocultamiento en el sentido moderno de suprimir información, sino una omisión de lo obvio para la mentalidad de la época, que se enfocaba en la retribución divina a la colectividad pecadora. Además, las culturas antiguas a menudo veían la identidad individual subsumida en la identidad familiar o tribal. El pecado de los padres podía, en cierta medida, afectar a la descendencia, al menos en términos de consecuencias terrenales, aunque el concepto de justicia retributiva individual se desarrolla más plenamente en profetas posteriores, como Ezequiel 18, que afirma que el hijo no cargará con la iniquidad del padre. La narración temprana de Génesis opera con una lógica más colectiva en el juicio de ciudades y naciones. El silencio sobre el destino de los niños de Sodoma, lejos de ser una simple laguna, se convierte en una de las verdades ocultas más profundas del texto bíblico. Nos obliga a confrontar aspectos de la justicia divina que son difíciles de conciliar con nuestra sensibilidad moderna y con la imagen de un Dios solo misericordioso. La ausencia de excepciones enfatiza la gravedad del pecado de Sodoma. Era una iniquidad tan arraigante y penetrante que el juicio fue total, un acto radical de purificación que no distinguía entre grados de culpabilidad individual aparente. Esto subraya que el pecado tiene consecuencias colectivas y devastadoras, y que la tolerancia divina tiene un límite. El mensaje es claro: la maldad extrema puede llevar a la aniquilación total, y esa aniquilación no escatima. El silencio también reafirma la soberanía indiscutible de Dios. La Biblia no se siente obligada a justificar cada acción divina según los parámetros humanos. Simplemente declara el hecho del juicio. Esta es una verdad que a menudo se oculta en la teología moderna, que tiende a humanizar y domesticar a Dios, quitándole el aspecto de un juez supremo
cuya sabiduría y justicia operan más allá de nuestra plena comprensión. La omisión nos obliga a aceptar que hay misterios en la justicia divina que no siempre se explican a nuestra entera satisfacción. Si los niños de Sodoma murieron, la pregunta de su destino eterno es ineludible. Este es un campo de intensa especulación teológica. La ausencia de respuesta explícita fuerza a las tradiciones de fe a desarrollar doctrinas sobre la salvación de los infantes, el destino de aquellos que no pueden responder al Evangelio y la naturaleza de la gracia incondicional. El silencio del Génesis en este punto particular se convierte, paradójicamente, en el catalizador para la articulación de verdades más complejas sobre la misericordia de Dios. Finalmente, el silencio nos recuerda que la Biblia, aunque inspirada, fue escrita en un contexto cultural y con una mentalidad diferente a la nuestra. Las sensibilidades sobre la infancia, la crueldad y la guerra no eran las mismas. La verdad oculta es que la brutalidad de la vida y el juicio en el antiguo cercano Oriente era una realidad, y la Biblia no la edulcoraba. No se trataba de una historia para proteger al lector, sino de una narración para transmitir una verdad poderosa, incluso si era difícil de asimilar. La verdad que la Biblia ocultó por siglos no es una página arrancada de un manuscrito antiguo, sino la ausencia de un consuelo explícito para el destino de los más vulnerables en una historia de juicio implacable. Este silencio es un poderoso recordatorio de que la palabra de Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas o sensibilidades. Nos confronta con la seriedad del pecado y la magnitud del juicio divino, empujándonos a una comprensión más humilde y profunda de la complejidad de la justicia y la misericordia del Todopoderoso. La historia de Sodoma no es solo sobre el pasado, es una advertencia eterna y un misterio que sigue resonando en la conciencia humana. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.